Muchos piensan que el 2025 llegará y se irá como cualquier otro año, y que todo lo que se dice sobre señales, advertencias y profecías no es más que miedo y exageración. Pero les puedo asegurar, por lo que viví durante los 3 minutos en que me declararon clínicamente muerta, que mi visión de la realidad quedó destrozada. Cuando te encuentras ante Jesucristo, todo cambia. Me mostraron lo que está a punto de suceder, paso a paso. Y lo que presencié desafiará todo lo que crees. Lo último que vi cambiará el mundo entero para siempre. Si estás viendo esto, no te alejes. Lo que el capitán Rivera presenció durante esos minutos críticos cuando su corazón dejó de latir te conmoverá profundamente. Antes de comenzar, te pedimos que dejes la palabra creer en los comentarios a continuación y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que podría ser el mensaje más importante de nuestro tiempo. Me llamo Jacob Reed. He pilotado aviones militares desde los 22 años y he presenciado misiones de combate que dejarían a cualquiera con la piel blanca de la noche a la mañana. He sobrevolado espacio aéreo hostil, esquivado misiles tierra-aire y regresado a casa con los sistemas fallando constantemente. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella mañana de martes sobre las azules aguas del Mediterráneo. Estaba destinado en la base aérea Ramón, al sur de Israel, como parte de un ejercicio de entrenamiento conjunto entre las fuerzas estadounidenses e israelíes. La misión era sencilla, entrenamiento de reconocimiento a gran altitud con protocolos de descenso de emergencia. Algo habitual para alguien con mi experiencia. El clima era perfecto, la visibilidad era ilimitada y mi F-16 funcionaba a la perfección. Todo era rutinario, hasta que dejó de serlo. A unos 3.000 metros de altura, durante una maniobra de higiene planificada, algo salió mal en mi cuerpo. Sentí una opresión en el pecho, como si alguien me hubiera envuelto cables de acero alrededor de la caja torácica y los apretara con cada latido. Mi visión empezó a cerrarse, los bordes se oscurecieron primero y luego se cerraron como si alguien apagara lentamente las luces de un teatro. Intenté comunicarme por radio con la torre, pero mi voz salió como un susurro. Sentía las manos como si pesaran 45 kilos cada una. El avión seguía volando recto y nivelado, pero estaba perdiendo el control. Lo último que recuerdo haber pensado fue que esto no podía estar pasando. No ahora. No durante un vuelo de entrenamiento rutinario. Había sobrevivido a un combate real, solo para ser derribado por mi propio cuerpo durante un ejercicio pacífico. Entonces todo se volvió negro. Oscuridad total y absoluta. Ningún sonido, ninguna sensación, ninguna consciencia del tiempo ni del espacio. Fue como si me borraran de la existencia misma. Los médicos me dijeron después que mi corazón se había parado durante casi 8 minutos. 8 minutos en los que, médicamente hablando, estuve muerto. Pero mi alma, mi consciencia, como quieran llamarla, se fue a otro lugar. Me encontré de pie en lo que solo puedo describir como un lugar entre dos mundos. No era el cielo. No era la tierra. Pero algo intermedio. El suelo bajo mis pies se sentía sólido, pero no podía verlo con claridad. Todo estaba bañado por una suave luz dorada que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Y entonces lo vi. Nunca he sido lo que se llamaría un hombre profundamente religioso. Creía en Dios, iba a la iglesia cuando podía, rezaba antes de misiones peligrosas, pero era más cristiano de domingo, si me entiendes. Sin embargo, al estar ante esta figura, supe al instante quién era. No necesitaba presentación ni explicación. Era Jesucristo, y su presencia me llenó de una mezcla de amor abrumador y autoridad aterradora. Sus ojos albergaban la profundidad de la eternidad. Y cuando me miró, sentí que cada momento de mi vida era examinado con perfecta comprensión. Pero no había condenación en su mirada, solo una profunda tristeza mezclada con un amor inquebrantable. Cuando habló, su voz no llegó a mis oídos, sino que pareció resonar directamente en mi alma. Jacob, dijo, y al oír mi nombre pronunciarlo,
una oleada de reconocimiento recorrió cada fibra de mi ser. Has sido traído aquí para presenciar lo que viene. Se acerca un tiempo de gran tristeza, pero también de gran alegría para quienes permanecen fieles. Lo que verás no es para asustarte, sino para prepararte a ti y a los demás para lo que se avecina. Antes de que pudiera responder, la escena a nuestro alrededor empezó a cambiar como las páginas de un libro enorme. La luz dorada se desvaneció, y me encontré mirando la Tierra desde una altura imposible. Podía ver continentes, océanos y ciudades extendidas abajo como un mapa viviente. Pero esta no era la Tierra que conocía. Esta era la Tierra como sería en un futuro muy cercano. Jesús estuvo a mi lado, su presencia me reconfortaba y me daba mucha importancia. Lo que estás a punto de presenciar ocurrirá antes de que termine este año, dijo. Las señales se han estado formando durante años, pero ahora comienza el acto final. Observa con atención, porque regresarás para contarles a otros lo que has visto. Lo primero que noté fue la fecha que de alguna manera apareció en mi conciencia, 7 de octubre de 2025. No sé cómo lo supe, pero estaba seguro de ello, como uno está seguro de su propio nombre. La visión se centró en Oriente Medio, la región que también conocía de mi servicio militar. Podía ver la familiar costa de Israel, las ciudades que había sobrevolado innumerables veces durante mi despliegue. Pero algo era diferente. Había tensión en el aire, una oscuridad que parecía cernirse sobre toda la región como nubarrones preparándose antes de un huracán. Observé cómo las fuerzas militares avanzaban con determinación, como preparándose para algo sin precedentes. El cielo estaba lleno de aviones, más de los que jamás había visto juntos, y la sensación de conflicto inminente era abrumadora. Entonces sucedió. Un destello de luz, más brillante que 1000 soles, surgió de algún lugar de la región entre Irán e Irak. Incluso desde mi perspectiva elevada, la intensidad era cegadora. Instintivamente intenté protegerme los ojos, aunque no estaba seguro de tenerlos en ese estado. La luz se expandió formando una esfera perfecta, y supe al instante lo que estaba presenciando. No era una simple explosión. Era una devastación nuclear a una escala que transformaría el mundo entero. La onda expansiva se extendió, y observé con horror cómo las ciudades se derrumbaban, cómo las montañas se arrasaban, cómo millones de vidas se extinguían en un instante. El hermoso Mediterráneo azul se oscureció con cenizas y escombros. La tierra misma parecía clamar de angustia, pero esto era solo el principio. La voz de Jesús me llegó de nuevo, llena de una tristeza tan profunda que me dolió el corazón. Este es el resultado del orgullo y el odio del hombre. Las naciones han olvidado que toda vida es sagrada, que cada alma es preciosa a los ojos del Padre. Lo que ven ahora es la consecuencia de elegir el poder por encima de la paz, la venganza por encima del perdón. A medida que el impacto inicial de la primera explosión comenzaba a disiparse, mi perspectiva cambió drásticamente. De repente, me encontré mirando Norteamérica, concretamente la costa este de Estados Unidos. Las ciudades que reconocí, Nueva York, Washington D.C., Boston, seguían con su rutina habitual, completamente ajenas a lo que acababa de ocurrir al otro lado del mundo. Pero su ignorancia no duraría mucho. Mientras observaba, estalló otro destello. Este aún más devastador que el primero. La explosión se centró cerca de la región del Atlántico Medio, y sus efectos se extendieron como ondas en un estanque. La diferencia radicaba en que no eran ondas de agua, sino olas de destrucción que cambiarían para siempre la faz de Estados Unidos. Observé cómo las grandes ciudades de la costa este eran consumidas por el fuego y la radiación. Millones de personas que hacían su vida cotidiana momentos antes desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. La infraestructura que había tardado generaciones en construirse quedó reducida a escombros y cenizas en segundos. El corazón económico de la nación simplemente dejó de existir. Lo que más me impactó no fue solo la destrucción física, sino la oscuridad espiritual que parecía descender junto con la lluvia radiactiva. Era como si estas explosiones hubieran desgarrado una barrera entre el mundo físico y el espiritual,
permitiendo que algo siniestro se filtrara. El aire mismo parecía estar cargado de desesperación y desesperanza. Jesús habló de nuevo, con la voz cargada por el peso de lo que estábamos presenciando: 2 golpes en un mismo día pondrán al mundo de rodillas. Lo que tardó décadas en construirse será destruido en instantes. Pero recuerda, Jacob, este no es el final de la historia. Este es el comienzo del capítulo final. A medida que el humo y la radiación se extendían por ambos continentes, comencé a ver las consecuencias inmediatas. Los gobiernos cayeron en el caos ante el fallo de los sistemas de comunicación y el colapso de las cadenas de suministro. En Europa, el pánico se extendió más rápido que la radiación, mientras millones de personas intentaban huir hacia el sur, lejos de las zonas contaminadas. En Asia, las fuerzas militares se movilizaron, sin saber si se avecinaban más ataques ni de quién los atacaría. Pero fue Estados Unidos el que sufrió la transformación más drástica. Con la costa este devastada y el gobierno federal prácticamente decapitado, los estados restantes comenzaron a fracturarse política y geográficamente. Lo que una vez fueron los Estados Unidos de América comenzó a dividirse en regiones desesperadas y rivales, cada una intentando sobrevivir en un mundo que de repente se había vuelto irreconocible. El colapso económico fue rápido y brutal. Con los principales centros financieros destruidos, el dólar perdió su valor de la noche a la mañana. El comercio internacional se paralizó mientras las naciones se concentraban únicamente en su propia supervivencia. La escasez de alimentos comenzó en cuestión de días, ya que las complejas redes logísticas que habían alimentado a cientos de millones de personas simplemente dejaron de funcionar. Sin embargo, entre todo este caos y destrucción, comencé a notar algo más. Dispersos por la devastación había puntos de luz, pequeñas comunidades de personas que parecían irradiar una energía diferente. No eran las luces brillantes de las ciudades ni el intenso resplandor de las instalaciones militares. Eran las luces suaves y cálidas que parecían provenir del interior de la propia gente. Jesús dirigió mi atención hacia estos grupos. Estos son mis fieles, explicó. Se han preparado no con armas ni riquezas, sino con fe y amor. Mientras el mundo se hunde en la oscuridad, ellos serán faros de esperanza. Alimentarán a los hambrientos, consolarán a los afligidos y sanarán a los enfermos. En medio de la mayor tribulación que el mundo haya conocido, demostrarán lo que realmente significa seguirme. Observé cómo estas comunidades abrían sus puertas a los refugiados, compartían su comida con desconocidos y atendían a los heridos sin preocuparse por su propia seguridad. Mientras los gobiernos se derrumbaban y los ejércitos se disputaban los recursos, estos fieles creyentes crearon islas de paz en un océano de caos. Parecían poseer una fuerza que provenía de fuera de sí mismos, una resiliencia que ningún poder terrenal podía proporcionar. Pero la visión aún no había terminado conmigo. Mientras seguía observando este mundo transformado, comencé a ver que las explosiones nucleares eran solo el primer acto de un drama mucho mayor. La verdadera tribulación apenas comenzaba, y lo que había presenciado hasta entonces parecería leve comparado con lo que vendría después. La escena ante mí comenzó a cambiar de nuevo, y me encontré presenciando algo que me heló la sangre. La fecha que apareció en mi mente fue el 15 de noviembre de 2025, poco más de un mes después de las 2 devastaciones nucleares. El mundo que observaba se había vuelto casi irreconocible del que había conocido apenas unas semanas antes. Una oscuridad que trascendía la destrucción física de las explosiones se extendía por todo el planeta. Era como si la humanidad misma se hubiera extraviado, tropezando ciegamente en una pesadilla de su propia creación. El tejido social que había mantenido unidas a las civilizaciones durante milenios se desmoronaba a un ritmo alarmante. En lo que quedaba de las principales ciudades, reinaba la anarquía. Observé cómo la gente desesperada luchaba entre sí por migajas de comida, agua potable y un refugio básico. El barniz de civilización había desaparecido, revelando la cruda desesperación que se escondía bajo tierra. Las fuerzas policiales habían abandonado sus puestos o se habían sumado al caos.
Las unidades militares que no habían sido destruidas en los ataques iniciales ahora se centraban únicamente en proteger sus propios territorios y recursos. Pero no fue solo la ruptura del orden lo que me horrorizó. Había algo más en juego. Algo que parecía alimentarse del miedo y la desesperación de los supervivientes. Empecé a ver figuras moviéndose entre la multitud, seres que parecían humanos, pero que irradiaban una oscuridad que me repugnaba. Estas entidades parecían susurrar al oído de los desesperados, alentando la violencia, promoviendo el odio e impulsando a la gente a cometer actos de crueldad indescriptible. Jesús notó mi reconocimiento de estas figuras oscuras. El enemigo ha recibido permiso para poner a prueba a la humanidad de maneras nunca vistas desde los días de Noé, explicó. Cuando la gente se aleja de la luz, la oscuridad invade el vacío. Estos son los espíritus que han esperado siglos por esta oportunidad. Se alimentan de la desesperación y se multiplican ante la falta de fe. Observé cómo estas influencias demoníacas se extendían como una plaga por las regiones devastadas. En Europa, antiguos odios étnicos latentes durante décadas estallaron repentinamente en violencia genocida. En Asia, las disputas fronterizas se intensificaron hasta convertirse en guerras a gran escala a medida que las naciones luchaban por recursos cada vez más escasos. En África, los conflictos tribales que se habían estado gestando bajo la superficie estallaron en masacres continentales. Pero fue en Norteamérica donde la guerra espiritual fue más intensa. Las regiones fracturadas que una vez fueron Estados Unidos ahora estaban enfrascadas en un amargo conflicto civil que hacía que su histórica guerra civil pareciera un desacuerdo menor. Hermanos luchaban contra hermanos, vecinos contra vecinos. Todo mientras los espíritus oscuros les susurraban palabras de aliento. El colapso económico había creado un sistema de trueque basado en la violencia y la intimidación. Quienes tenían armas controlaban el suministro de alimentos. Quienes tenían comida controlaban a las masas desesperadas. Había surgido una nueva forma de esclavitud en la que las personas se vendían a sí mismas y a sus familias como esclavos solo por la promesa de sobrevivir un día más. Las instituciones religiosas, que deberían haber sido fuentes de consuelo y guía en tiempos tan difíciles, se habían derrumbado en gran medida junto con todo lo demás. Muchas iglesias permanecieron vacías, con sus congregaciones dispersas o muertas a causa de las catástrofes iniciales. Los pocos líderes religiosos que permanecieron parecían más centrados en proteger sus propios intereses que en atender a las masas que sufrían. Sin embargo, incluso en este paisaje infernal, los destellos de luz que había notado antes seguían brillando. Estas comunidades fieles no solo habían sobrevivido a la devastación inicial, sino que se habían fortalecido en su determinación. Avanzaron a través del caos como ángeles entre demonios, llevando esperanza donde había desesperación, amor donde había odio y paz donde había violencia. Observé una de estas comunidades en lo que una vez fue la Pensilvania rural. Un grupo de unos 200 creyentes había creado un asentamiento que desafiaba todo lo que sucedía a su alrededor. Mientras las zonas circundantes estaban sumidas en la violencia y la anarquía, este pequeño enclave operaba con principios de amor, solidaridad y apoyo mutuo que parecían casi sobrenaturales en su eficacia. Cuando bandas armadas se acercaban a su asentamiento, esperando una presa fácil, ocurría algo extraordinario. Las armas de los atacantes fallaban, sus vehículos se averiaban o simplemente se perdían y se alejaban confundidos. Era como si un escudo invisible protegiera a estos fieles creyentes de la violencia que consumía a todos los demás. Están bajo mi protección, explicó Jesús. Han elegido confiar plenamente en mí, y no los abandonaré en su momento de mayor necesidad. Representan lo que la humanidad debía ser, lo que aún puede llegar a ser para quienes eligen el camino angosto. La visión continuó desarrollándose, mostrándome cómo estas comunidades protegidas se convirtieron en faros de esperanza para los perdidos y desesperados. La gente llegaba a sus puertas destrozada, hambrienta y llena de desesperación, solo para ser recibida con los brazos abiertos y un amor genuino. Muchos de estos refugiados, al presenciar el marcado contraste entre el caos exterior y la paz interior, caían de rodillas con sincero arrepentimiento y fe.
Pero no todos los que buscaban refugio eran sinceros. Observé cómo los infiltrados enviados por diversos grupos hostiles intentaban penetrar en estas comunidades con la intención de destruirlas desde dentro. Sin embargo, de alguna manera, los fieles siempre parecían discernir las verdaderas intenciones de quienes se acercaban. Era como si poseyeran un radar espiritual capaz de detectar el engaño y la malicia. Al acercarse diciembre de 2025, las visiones me mostraron que la tribulación estaba entrando en su fase más intensa. Los desastres naturales comenzaron a agravar las catástrofes provocadas por el hombre. Los terremotos azotaron con una frecuencia y magnitud sin precedentes. Las erupciones volcánicas oscurecieron los cielos con cenizas y gases tóxicos. Tormentas masivas, sin precedentes en la historia registrada, azotaron los continentes con una fuerza devastadora. El propio clima parecía rebelarse contra la humanidad. Las temperaturas oscilaban drásticamente, desde olas de calor abrasador hasta olas de frío intenso en cuestión de días. Las cosechas se arruinaron a escala global, lo que provocó hambrunas que hicieron que el colapso económico pareciera manejable en comparación. El agua limpia se volvió más valiosa que el oro. Y enfermedades que habían sido erradicadas décadas antes regresaron con fuerza. Presencié escenas que desafiaban la explicación científica. Los ríos se convirtieron en sangre, no metafóricamente, sino literalmente. El líquido rojo que fluía por las principales vías fluviales era espeso, pútrido y mortal. Millones de peces murieron, creando enormes zonas muertas en los océanos. El sol mismo parecía arder con una intensidad que abrasaba la tierra, mientras que la luna adquiría un tono rojo ominoso que proyectaba sombras inquietantes sobre el paisaje. Sin embargo, a pesar de todo este caos sobrenatural, aquellas comunidades fieles seguían prosperando. Su agua se mantenía limpia y pura. Sus cultivos crecían a pesar de las condiciones hostiles. Su gente se mantenía sana mientras las plagas asolaban a las poblaciones circundantes. Cada vez era más evidente que los sostenía un poder que trascendía las leyes naturales que regían a todos los demás. El contraste entre los creyentes protegidos y el resto de la humanidad se acentuaba cada día. Mientras que la mayoría de los supervivientes se habían convertido en versiones apenas reconocibles de sí mismos, impulsados por el puro instinto de supervivencia e influenciados por susurros demoníacos, los fieles se habían vuelto más cristianos en su comportamiento. Irradiaban una paz que parecía imposible dadas las circunstancias, y su amor mutuo, e incluso por sus enemigos, era genuino e inquebrantable. Al acercarse el fin del año 2025, presentí que algo trascendental estaba a punto de suceder. La tensión espiritual en el aire era casi palpable, como si la creación misma contuviera la respiración en anticipación. Las fuerzas oscuras que se habían desatado se volvían más audaces, más desesperadas, como si supieran que su tiempo se agotaba. Al mismo tiempo, las comunidades fieles experimentaban una efusión sin precedentes de dones espirituales e intervenciones divinas. Fue entonces cuando Jesús se dirigió a mí con una expresión que mezclaba amor infinito con santa autoridad. Lo que han visto hasta ahora son los dolores de parto de una nueva era, dijo. El viejo mundo, construido sobre el orgullo, la codicia y la rebelión, debe desaparecer antes de que pueda nacer el nuevo. Pero ahora llega el momento que los fieles han estado esperando. La promesa que los ha sostenido en sus horas más oscuras. La escena ante nosotros comenzó a cambiar de nuevo, y supe que estaba a punto de presenciar algo que eclipsaría todo lo que había visto hasta entonces. La atmósfera misma parecía brillar de anticipación, y sentí que mis sentidos espirituales se agudizaban, preparándome para lo que venía a continuación. La tribulación había sido terrible, pero solo era el preludio de algo mucho más glorioso y transformador que cualquier cosa que el mundo hubiera experimentado jamás. El aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar con una energía que jamás había experimentado, ni siquiera durante las misiones de combate más intensas. Era como si la propia esencia de la realidad se estuviera desgarrando. Jesús estaba a mi lado, su presencia magnífica y terrible a la vez. Y supe que lo que estaba a punto de presenciar sería la culminación de todo lo que había visto.
La fecha que quedó grabada en mi memoria fue el 21 de diciembre de 2025, el solsticio de invierno. Pero este sería un solsticio diferente a cualquier otro en la historia de la humanidad. El mundo de abajo se había transformado en algo apenas reconocible. Las comunidades fieles que había observado durante la tribulación ahora brillaban con una intensidad que parecía atravesar la oscuridad que había envuelto la tierra. Miren, dijo Jesús, con su voz llena de autoridad eterna, ha llegado el momento de mi regreso. Quienes han perseverado hasta el fin, quienes han mantenido la fe cuando todo parecía perdido, verán ahora el cumplimiento de cada promesa que he hecho. De repente, los cielos comenzaron a abrirse como una enorme cortina que se descorría. La oscuridad que había cubierto la tierra durante meses fue disipada por una luz tan brillante, tan pura, que hizo que las explosiones nucleares que había presenciado antes parecieran velas parpadeantes en comparación. Esta no era la dura y destructiva luz del fuego atómico. Esta era la luz de la vida misma, el resplandor del amor perfecto y el poder infinito. A través de la abertura en el cielo, pude ver lo que parecía una multitud inagotable de seres descendiendo hacia la tierra. No eran las entidades oscuras que habían atormentado a la humanidad durante la tribulación. Eran ángeles en todo su esplendor, seres de tal belleza y majestuosidad que instintivamente quise postrarme de bruces en adoración. Sus alas se extendían por el cielo como llamas plateadas, y sus voces se unían en una armonía que hacía temblar la tierra misma de anticipación. En el centro de esta procesión celestial estaba Jesús mismo, pero no como lo había visto durante nuestra conversación. Era Cristo en toda su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cabalgaba sobre un caballo blanco, y sus ojos ardían como fuego. Una corona de muchas joyas descansaba sobre su cabeza, y de su boca brotaba una espada de luz pura que parecía cortar todo engaño y mentira jamás pronunciados. Los fieles en la tierra comenzaron a responder a su enfoque de maneras que desafiaban todas las leyes de la física que jamás había aprendido. Observé cómo los creyentes de las comunidades protegidas repentinamente comenzaron a elevarse del suelo, sus cuerpos volviéndose más ligeros que el aire al ser atraídos hacia su Salvador que regresaba. Pero no eran solo los de las comunidades seguras. Dispersos por el paisaje devastado, creyentes individuales que de alguna manera habían mantenido su fe durante las horas más oscuras también ascendían. Algunos se levantaban de ciudades bombardeadas donde se habían escondido en sótanos y ruinas. Otros despegaban de campos de refugiados donde habían atendido a los enfermos y moribundos incluso mientras enfrentaban su propia inanición. Vi a creyentes ancianos que habían orado sin cesar durante meses de tribulación, repentinamente rejuveneciendo al elevarse por los aires. Niños que habían perdido a sus padres en la devastación se reencontraron con sus seres queridos fallecidos. Todos ascendieron juntos en un alegre reencuentro. La transformación fue instantánea y completa. Cuerpos marcados por la radiación, debilitados por el hambre o destrozados por la violencia se perfeccionaron en un abrir y cerrar de ojos. Los ciegos pudieron ver, los cojos caminar y quienes habían perdido extremidades recuperaron su integridad. Pero más que la sanidad física, había una plenitud espiritual que irradiaba de cada creyente que ascendía. Habían superado la prueba máxima de fe y habían salido victoriosos. Mientras millones de creyentes fieles ascendían para recibir a su Señor en el aire, algo igualmente dramático les sucedía a los que permanecían en la tierra. Las entidades oscuras que habían atormentado a la humanidad durante la tribulación repentinamente comenzaron a huir aterrorizadas. La sola presencia de la gloria de Cristo fue como la luz del sol para los vampiros, provocando que estas fuerzas demoníacas gritaran y se retiraran a cualquier rincón oscuro que encontraran. Pero para aquellos humanos que habían rechazado la oferta de salvación de Dios, que habían optado por seguir los susurros de la oscuridad en lugar del llamado de la luz, la llegada de Cristo no trajo alegría, sino un terror abrumador. Observé cómo líderes mundiales que se habían proclamado dioses se encogían de miedo en sus búnkeres, rogando a las montañas que cayeran sobre ellos y los ocultaran del rostro de aquel a quien habían pasado la vida negando. Fuerzas militares que habían parecido tan poderosas durante la tribulación vieron cómo sus armas se convertían en polvo en sus manos.
La sofisticada tecnología empleada para oprimir y controlar a las poblaciones simplemente dejó de funcionar ante la autoridad divina. Las armas nucleares que antes habían causado tanta devastación se volvieron tan inofensivas como juguetes. Quienes aceptaron la marca de la bestia, quienes vendieron sus almas por una supervivencia temporal durante los días más oscuros, descubrieron que no podían contemplar la gloria de Cristo sin experimentar una agonía insoportable. La misma luz que trajo tanta alegría a los fieles fue como ácido para quienes habían elegido el mal. Corrieron, gritando, hacia cuevas y edificios abandonados, desesperados por escapar de la abrumadora presencia de la santidad perfecta. Me encontré atrapado en esta gran ascensión, elevándome por los aires junto a millones de otros creyentes. La sensación era indescriptible, ingrávida pero sustancial, poderosa pero suave. Bajo nosotros, la tierra seguía convulsionándose mientras el antiguo orden de cosas desaparecía para siempre. Las montañas se derrumbaban, los océanos hervían y los elementos parecían fundirse con un calor abrasador. A medida que ascendíamos, comencé a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de una misión de rescate para los fieles. Era la transformación completa de la realidad misma. El universo físico, tal como existía, se disolvía, y algo completamente nuevo ocupaba su lugar. La estructura atómica de la materia misma estaba siendo reescrita por la palabra de Dios. Jesús, ahora rodeado de su pueblo redimido, habló con una voz que llegaba a cada rincón de la creación. «He aquí que yo hago nuevas todas las cosas», declaró. Y mientras hablaba, vi como un nuevo cielo y una nueva tierra comenzaban a formarse a nuestro alrededor. No se trataba simplemente de una restauración del viejo mundo. Era algo inédito, una fusión perfecta de los reinos físico y espiritual donde la muerte, el dolor y la tristeza serían imposibles. La nueva Jerusalén descendió del cielo como una novia ataviada para su esposo. La ciudad era magnífica, construida con materiales sin igual en la tierra. Los muros eran de jaspe, cristalino, y las calles eran de oro puro, transparentes como el vidrio. 12 puertas hechas de perlas individuales se abrieron para recibir a los redimidos, y los cimientos estaban adornados con toda piedra preciosa imaginable. Pero lo que más me impactó de esta ciudad celestial no fue su esplendor material. Fue la atmósfera de amor perfecto que impregnaba cada molécula de su ser. No había templo en la ciudad, pues Dios mismo era su templo. No había sol ni luna, pues la gloria de Dios proveía toda la luz necesaria. Y allí no había noche, pues la oscuridad había sido desterrada para siempre. Mientras caminaba por las calles de esta nueva creación junto a millones de creyentes, comencé a comprender lo que Pablo quiso decir cuando escribió que ojo no vio, ni oído oyó, ni había subido al corazón del hombre lo que Dios había preparado para quienes lo aman. Cada respiro era adoración. Cada paso era alegría. Cada momento era una eternidad de paz perfecta. Vi a familias reunidas tras décadas de separación. Observé cómo antiguos enemigos se abrazaban con perfecto perdón y amor. Niños que habían muerto en la infancia ahora eran plenamente maduros, jugando con mascotas que habían resucitado junto a sus compañeros humanos. Los ancianos eran jóvenes de nuevo. Los enfermos estaban perfectamente sanos, y todos irradiaban la gloria de Dios desde dentro. El río de la vida fluía cristalino por el centro de la ciudad, y a ambos lados crecía el árbol de la vida, con 12 tipos de frutos y hojas para la sanación de las naciones. Pero no existían naciones como las que habíamos conocido en la tierra. Solo existía un pueblo, los redimidos del Señor, unidos en perfecta armonía bajo el amoroso reinado de Cristo Rey. Mientras me maravillaba ante estas maravillas, Jesús apareció a mi lado una vez más. Su gloria ya no era tan abrumadora como lo había sido durante su regreso a la tierra. Ahora era simplemente nuestro amado Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano, accesible e infinitamente amoroso. Las cicatrices de su crucifixión aún eran visibles en sus manos y pies, pero ya no representaban sufrimiento. Se habían convertido en insignias de honor, recordatorios eternos del precio que había pagado por nuestra redención. Jacoba, dijo,
colocando su mano marcada por los clavos en mi hombro, lo que has experimentado aquí es real. Este es el destino que aguarda a quienes eligen seguirme, sin importar las pruebas que deban soportar para alcanzarlo. La tribulación que presenciaste fue severa, pero breve. Esta alegría es eterna. Señaló hacia las innumerables multitudes de creyentes que exploraban su nuevo hogar con asombro y deleite. Estos son los que salieron de la gran tribulación, quienes lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los sobrecogerá, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Mientras pronunciaba estas palabras, sentí un tirón suave pero insistente, como si me estuvieran sacando de este reino perfecto. Miré a Jesús con pánico repentino, sin querer abandonar ese lugar de perfecta paz y alegría. Pero su expresión estaba llena de comprensión y compasión. Tu tiempo aquí aún no ha terminado, explicó. Se te ha dado esta visión, no solo para tu propio bien, sino para que regreses y adviertas a otros de lo que se avecina. Los acontecimientos que has presenciado comenzarán a desarrollarse muy pronto. Quienes presten atención a la advertencia y preparen sus corazones estarán listos cuando llegue el momento. Quienes la ignoren enfrentarán la tribulación sin estar preparados. La hermosa ciudad que me rodeaba comenzó a desvanecerse, aunque el recuerdo de su gloria permanecía nítido en mi mente. Lo último que vi fue a Jesús alzando la mano para bendecir, y sus últimas palabras resonaron en mi alma como una promesa divina. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Diles, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo. La sensación de ser jalado se intensificó, y sentí que descendía a través de capas de realidad, a través de dimensiones que no podía comprender, hasta que de repente volví a ser consciente de mi cuerpo físico, el peso aplastante en el pecho, la dificultad para respirar, el sabor a sangre en la boca. Todo regresó como una oleada de sensaciones desagradables. Pero incluso cuando mi consciencia regresó a los confines de mi cuerpo debilitado, las visiones permanecieron tan claras y vívidas como si aún estuvieran sucediendo ante mis ojos. Cada detalle quedó grabado en mi memoria con una claridad sobrenatural. Las fechas, los lugares, la secuencia de los eventos, todo se conservó con perfecta precisión, esperando ser compartido con un mundo que necesitaba desesperadamente escuchar este mensaje. Podía oír voces a mi alrededor, urgentes y profesionales. El equipo médico pitaba y zumbaba mientras los cirujanos de vuelo trabajaban frenéticamente para estabilizarme. Alguien me realizaba compresiones torácicas mientras otro preparaba una inyección. El olor familiar a combustible de avión y a equipo electrónico me indicó que aún estaba en mi F-16 o cerca de él, aunque no podía abrir los ojos ni mover ninguna parte del cuerpo. Lo estamos perdiendo, dijo alguien con la voz tensa por la preocupación. Su ritmo cardíaco está bajando rápidamente. Preparen el desfibrilador. Quería decirles que estaba bien, que acababa de regresar del viaje más increíble imaginable, pero mis cuerdas vocales no respondían. Sentía el cuerpo como si fuera de plomo, cada músculo se negaba a obedecer las órdenes de mi cerebro. Sin embargo, mi mente estaba más alerta y concentrada que nunca en mi vida. La visión me pareció haber durado horas, quizá días. Pero de alguna manera sabía que solo habían pasado minutos en el plano físico. El tiempo funcionaba de forma diferente en esa dimensión espiritual, permitiéndome presenciar meses de acontecimientos futuros en cuestión de segundos. Fue un regalo inmenso, una responsabilidad que sabía que cambiaría el curso de mi vida. Mientras el equipo médico continuaba sus esfuerzos por reanimarme, me encontraba atrapado entre dos mundos. Una parte de mí quería soltar, regresar a ese reino perfecto donde el dolor y la tristeza eran desconocidos. Pero una parte más fuerte sabía que mi misión en la Tierra aún no había terminado. Se me había confiado un mensaje que podría salvar a innumerables almas de la tribulación que se avecinaba. Me colocaron las paletas del desfibrilador sobre el pecho y oí el zumbido de los condensadores cargándose. «Despejen», gritó alguien, y entonces una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo.
Arqueé la espalda involuntariamente, y de repente, abrí los ojos de golpe. Las intensas luces fluorescentes de la enfermería me clavaron la vista como agujas, y jadeé al respirar de nuevo. «Ha vuelto», anunció el cirujano de vuelo con evidente alivio. «El pulso es fuerte y estable. La presión arterial está subiendo. Jacob, ¿me oyes? Vas a estar bien». Pero yo no era el mismo Jacob que se desmayó durante aquel vuelo de entrenamiento. Había viajado a la eternidad y había regresado, había presenciado el fin de una era y el comienzo de otra. Había visto el rostro de Dios y recibido una misión que definiría el resto de mis días en la tierra. Mientras el equipo médico continuaba con su examen, revisando mis signos vitales y haciendo preguntas de rutina, mi mente ya estaba pensando en la monumental tarea que me esperaba. ¿Cómo decirle a un mundo obsesionado con las preocupaciones temporales que su tiempo se acaba? ¿Cómo convencer a quienes han construido sus vidas en torno al éxito material de que la preparación espiritual es lo único que realmente importa? ¿Cómo compartir visiones del juicio divino y la gloria eterna con quienes nunca han experimentado nada más allá del plano físico? Estas preguntas me perseguirían en los días y semanas venideros. Pero en ese momento, recostado en la camilla médica con el corazón latiendo con fuerza de nuevo, supe con absoluta certeza que cada palabra de lo que había experimentado era cierta. La tribulación se avecinaba. Cristo regresaría en gloria, y cada persona en la tierra pronto enfrentaría la decisión más importante de su existencia eterna. La visión había terminado, pero la misión recién comenzaba. Las semanas posteriores a mi recuperación fueron las más difíciles de toda mi carrera militar. La junta médica me autorizó a realizar tareas limitadas después de que unas pruebas exhaustivas no revelaran daños permanentes, por lo que clasificaron como un episodio cardíaco repentino provocado por fuerzas G extremas. Pero ¿cómo podía explicarles a mis superiores que el verdadero impacto no era físico, sino espiritual? ¿Cómo podía decirles que había recibido un mandato divino que superaba cualquier asignación terrenal? Intenté volver a la rutina, pero todo se sentía diferente ahora. Caminando por la base, miraba a mis compañeros pilotos y me preguntaba quiénes estarían listos cuando llegara el momento. Durante las sesiones informativas sobre las tensiones regionales y la preparación militar, me encontré pensando en la protección sobrenatural que había presenciado en las comunidades fieles. Las preocupaciones que antes dominaban mi pensamiento parecían triviales comparadas con las realidades eternas que había experimentado. Mi esposa, Rachel, notó el cambio inmediatamente cuando regresé a nuestra base. Dijo que parecía distante, preocupado por algo que no podía o no quería compartir. ¿Cómo le dices a la mujer que amas que has visto el fin del mundo tal como lo conocemos? ¿Cómo le explicas que la cómoda vida que han construido juntos está a punto de ser arrasada por acontecimientos que escapan al control humano? Al principio, intenté guardarme la visión para mí, pensando que quizás se suponía que sería una experiencia privada, una revelación personal para fortalecer mi fe. Pero las palabras que Jesús me había dicho resonaban constantemente en mi mente. Dile que vengo pronto. La urgencia en su voz se hacía cada día más fuerte, como un fuego que ardía en mi pecho y exigía ser liberado. Empecé a compartir con Rachel, eligiendo una noche tranquila mientras los niños dormían. Le conté todo sin ocultarle nada, a pesar de lo imposible que debía parecer. Para mi asombro, no lo descartó como una alucinación o una fantasía traumática. En cambio, escuchó con creciente intensidad, con los ojos llenos de lágrimas mientras le describía la tribulación y la gloria que vendría después. He estado teniendo sueños, susurró cuando terminé. Sueños extraños y vívidos sobre la oscuridad que cubre la tierra y luego una gran luz que la atraviesa. Antes no los entendía, pero ahora. Me tomó la mano, apretándola con fuerza y con convicción. Jacob, te creo. Dios ha estado preparando mi corazón para recibir este mensaje. Juntos, empezamos a conectar con otros, empezando por amigos cercanos y familiares. Las respuestas variaron enormemente. Algunos se rieron a carcajadas y me sugirieron que fuera a un psiquiatra.
Otros se sentían incómodos y cambiaban de tema cada vez que mencionaba asuntos espirituales. Pero un número sorprendente de personas escucharon con la misma intensidad que Rachel, asintiendo como si también hubieran presentido que algo trascendental se avecinaba. Una noche, mientras visitaba a mis padres en Arizona durante mis vacaciones, compartí la visión con mi padre, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que siempre había sido escéptico ante cualquier cosa que no pudiera cuantificar o medir. Esperaba que la descartara de inmediato, pero en cambio, permaneció pensativo en silencio durante varios minutos después de que terminé de hablar. Hijo, dijo finalmente, con una voz inusualmente baja, llevo más de 30 años siguiendo los informes de inteligencia. La situación geopolítica en Oriente Medio nunca ha sido tan volátil. El programa nuclear iraní, los preparativos defensivos de Israel, las guerras indirectas que se extienden por la región. Todo lo que has descrito concuerda con las evaluaciones clasificadas que he estado leyendo. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Pero lo que dices va más allá de la política y la estrategia militar. Hablas de la intervención divina en los asuntos humanos. Sí, señor, lo soy, respondí sin dudar. Y sé cómo suena eso viniendo de alguien que solía pensar que la fe era solo para los domingos y los momentos difíciles. Pero lo que experimenté fue más real que esta conversación que estamos teniendo ahora mismo. Mi padre asintió lentamente. He visto suficiente en mi vida para saber que hay fuerzas que operan más allá del entendimiento humano. Si Dios te ha dado esta visión, entonces tienes la responsabilidad de compartirla, sin importar lo que otros puedan pensar de tu cordura o de tu carrera. Esa conversación marcó un punto de inflexión en mi enfoque de la misión que me habían encomendado. Dejé de preocuparme por las consecuencias profesionales o la aceptación social y comencé a hablar abiertamente sobre lo que había presenciado. Pedí hablar con el capellán de la base, quien escuchó con creciente asombro mientras le contaba los detalles de mi experiencia. El capellán Rodríguez había servido en múltiples zonas de combate y había asesorado a cientos de militares en situaciones de crisis. Poseía un discernimiento espiritual que le permitía distinguir entre una revelación genuina y un trauma psicológico. Después de nuestra conversación de 3 horas, me hizo una petición que me sorprendió. Capitán Rivera, dijo, creo que Dios le ha hablado con mucha fuerza. ¿Estaría dispuesto a compartir este testimonio con nuestra congregación este domingo? Creo que hay personas que necesitan escuchar este mensaje, personas que han sentido en su espíritu que vivimos en los últimos días. Ese servicio dominical se convirtió en la primera de muchas oportunidades para compartir la visión públicamente. La noticia se extendió rápidamente por la base y las comunidades aledañas. Pronto, recibí invitaciones para hablar en iglesias, reuniones de oración y reuniones en hogares por toda la región. Cada vez que contaba la historia, veía cómo los rostros del público se transformaban a medida que el Espíritu Santo confirmaba la verdad de lo que escuchaban. Pero no todos recibieron el mensaje con agrado. Algunas voces religiosas me acusaron de buscar atención, diciendo que tales visiones no eran más que imaginación o que Dios ya no se revela de esa manera. Otros me llamaron peligroso, alegando que estaba sembrando el miedo para beneficio propio. Sus palabras me hirieron, pero no lograron disipar la profunda certeza de que lo que había visto no era solo un sueño. Era una advertencia. Y cada día que pasa, el mundo parece acercarse más a él. Ahora, a medida que avanzamos los últimos días de julio, siento que el tiempo avanza como una ola a punto de romper. La tensión en Oriente Medio se intensifica cada hora, a medida que las naciones susurran amenazas con más fuerza que nunca. Israel refuerza sus fronteras mientras potencias lejanas desplazan sus flotas hacia aguas cercanas. En Estados Unidos, las ciudades se sienten frágiles, no solo por la política o la economía, sino porque hay una extraña pesadez en el aire, como si la tierra misma supiera que algo se avecina. En oración, le he preguntado a Dios 1000 veces por qué vi lo que vi. ¿Por qué 2 explosiones, una cerca de Israel y otra en mi tierra natal? ¿Por qué el caos y el miedo que siguieron? Y cada vez, la respuesta ha sido la misma. No temas al temblor.
Teme solo perder la fe. Esas palabras me queman cada mañana al despertar. No fingiré que la visión no me conmovió profundamente. Vi familias separadas, ciudades en ruinas y una oscuridad que parecía viva invadiendo el mundo. Pero también vi algo más grande. Quienes se negaron a abandonar el nombre de Jesús permanecieron inquebrantables. Se convirtieron en faros en medio de la tormenta, sus hogares, en islas de paz cuando todo lo demás se derrumbó. Y comprendí que la verdadera batalla no se trata de sobrevivir a las bombas, el hambre o el caos. Se trata de mantenerse firmes en Cristo, pase lo que pase. Por eso hablo ahora, mientras aún hay tiempo para decidir nuestra postura. No conozco todos los detalles de cómo se desarrollarán estas cosas. Pero sé que la única manera de superarlas es aferrándonos a Jesús, no solo como una creencia, sino como el ancla de nuestras vidas. El miedo se desvanece cuando su nombre se convierte en tu fundamento. Si me has acompañado durante todo este testimonio, quizás sea porque tu espíritu conoce la verdad. La visión no nos fue dada para paralizarnos con miedo. Nos fue dada para estar preparados, para afrontar lo que venga, no con terror, sino con esperanza. El fin del mundo tal como lo conocemos no es el fin para quienes le pertenecen. Es la puerta a un reino donde toda lágrima será enjugada. Así que, si tu corazón se siente pesado, si el miedo te atenaza por las noches, te invito ahora. Pronuncia su nombre. Dilo con fe, aunque tiemble. Jesús, confío en ti. Jesús, yo te pertenezco. Jesús, guíame a través de lo que viene. El temblor vendrá. Pero quienes invoquen su nombre no solo resistirán, sino que verán su gloria y entrarán en la paz eterna. Si este mensaje te ha conmovido, no te quedes callado. Comenta abajo y dinos desde dónde lo estás viendo para que podamos orar por tu ciudad. Suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Y comparte este vídeo con al menos 3 amigos o familiares que necesiten escuchar esta advertencia antes de que sea demasiado tarde.